Muy buenas tardes a todos. Con su venia, señor presidente. Quiero hacer de su conocimiento una propuesta para incluir por procedimiento legislativo en la siguiente sesión un pronunciamiento de solidaridad de nuestro Congreso a las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en torno al proceso de reforma al artículo 3º constitucional, mismo que ayer se analizó y discutió de manera plural en nuestra Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Todos coincidimos en que la forma y el espíritu con el que se hizo la anterior reforma educativa, sin consultar y con una concepción punitiva de la evaluación contra los maestros, la llevó a generar una enorme inconformidad. Todos coincidimos en que ignorar a los expertos, a los especialistas y a los estudiosos de la educación, a las universidades públicas y privadas, a las normales, a los padres de familia y a los propios estudiantes, pero sobre todo colocar a los maestros en el paredón es garantía de que no mejoraría la educación y que el problema fundamental a atender, que como todos sabemos es que 7 de cada 10 niños salen de la primaria sin aprender a leer y a escribir, salen de la primaria sin saber hacer las operaciones matemáticas básicas, salen de la primaria sin tener las más mínimas nociones de historia, geografía, del cuidado de su cuerpo y de su salud. Ese es el futuro que está en juego, la educación de nuestros niños. Por eso, el presidente de la República lanzó una iniciativa que recogió la inconformidad no solo de los maestros, sino de múltiples sectores de la sociedad. Una iniciativa que él mismo reconoció que adolecía de algunos problemas, como por ejemplo el error o lapsus freudiano de desaparecer la fracción séptima que contiene nada menos que el principio de la autonomía universitaria. Pero también, desde luego, la educación inicial o un planteamiento atrasado de educación bicultural en lugar de la pluricultural. En ese ambiente de recibir propuestas se constituyó la Red de Educación en Derechos, en donde académicos, expertos y estudiosos de la educación presentaron una iniciativa que no pretendió ser alternativa a la del presidente, sino complementaria a la del presidente. En su momento sí tuvo que ser suscrita por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, pero siempre se presentó a la ciudadanía como una iniciativa absolutamente apartidista. Esa iniciativa incorporó el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, nuevos principios y propósitos de la educación, consejos consultivos en materia educativa, el derecho a la ciencia, reconoce a los educandos como los titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación y, desde luego, reconoce a los docentes como los agentes primordiales en la calidad y la transformación de la educación. Se consideró, algo que a nosotros como Congreso local nos importa y mucho, la necesidad de un carácter local, contextual y situacional del proceso educativo, es decir, el federalismo educativo. Pero sobre todo hizo énfasis en el carácter pedagógico, no laboral de la educación y en la eliminación de los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el servicio. También fue recibida esta iniciativa, que se hizo un amplísimo proceso de consulta. Nosotros queremos reconocer al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, porque incluso antes de haber asumido el cargo, recurrió el país escuchando a todos los actores interesados en la educación. Tuve la oportunidad de participar en al menos 2 de esos foros y me consta que se mantuvo atento a la escucha y que se incluyó a todos los actores de la educación, tanto en Puebla como en Jalisco, donde me tocó participar en el proceso. Posteriormente, la Cámara de Diputados, en particular la presidenta de la Comisión de Educación, la maestra Adela Piña, quien sin duda es una defensora de la educación en nuestro país, convocó a una gran consulta pública
incluyente en la que pudimos participar todos los interesados en la educación. Un día estuvieron los expertos y las universidades, otro día los sindicatos de todos los colores, posteriormente los integrantes de los poderes ejecutivos y los congresos locales. Por primera vez, compañeros, no fuimos considerados en una reforma constitucional como una oficialidad de partes que solamente legaliza lo que se discute en el centro. Ahí, nuestra Comisión de Educación, en nombre de todos nosotros, presentó la propuesta de que se incorporara el principio de educación para la vida. Reconozco también a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Dolores Padierna, porque ella estuvo presente todo el tiempo en las consultas, aportando sus puntos de vista y escuchando. ¿Qué se logró con ese proceso? Lo que correspondía, una iniciativa aprobada prácticamente por la totalidad de los partidos que componen la Cámara de Diputados. Una iniciativa que rescató la educación inicial, la perspectiva pluricultural, la autonomía universitaria, nuestra propuesta de educación para la vida del Congreso del Estado y sobre todo una visión no punitiva de la evaluación para los maestros. Entonces, a nosotros nos parece doloroso y preocupante que un grupo de profesores impida que este dictamen, que tiene toda esta riqueza, sea pasado siquiera a discusión en el Pleno. Por eso nosotros queremos expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo con a las comisiones de educación y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados para que se pueda debatir en esa pluralidad del Pleno lo que mejor convenga al interés superior de las niñas y los niños. Es muy importante que fortalezcamos este proceso en torno a la reforma al artículo 3º constitucional. Cada uno de nosotros como diputados locales o federales venimos de un proceso legal y legítimo. Y si por primera vez en la Cámara de Diputados se logró un consenso en torno a algo tan importante como la educación, eso quiere decir que algo se hizo bien y debemos de defender la soberanía de la Cámara de Diputados. Insisto, por procedimiento legislativo, este punto de acuerdo no puede ser sometido a votación, pero esperemos que el diálogo dé frutos y que en los siguientes días la reforma al artículo 3º pueda transitar. Si desafortunadamente no fuera el caso, nosotros presentaríamos en nuestra siguiente sesión un exhorto formal que se apruebe por la soberanía de este Congreso para expresar nuestra solidaridad y reconocimiento al trabajo técnico de creación de consensos, a la labor política que logró involucrar a los diferentes sectores de la población y que llevó a crear un dictamen que enriquece y que fortalece la propuesta del presidente. Queremos decir que en el centro está la educación y que desde Jalisco apoyamos a todas las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados que pusieron como principal interés el de los niños y las niñas de este país. Es cuanto, presidente.